Buenas noches muchachos. Hoy voy a exponer con mi compañera Jessica una aproximación al trabajo social en Colombia en la contemporaneidad. En este capítulo realizaremos una aproximación al trabajo social, partiendo de una presentación de las particularidades en Colombia del desarrollo capitalista e imperialista en tiempos de crisis estructural del capital y de la ofensiva neoliberal como respuesta del capital a la misma, sus repercusiones eh, en la política social y en el trabajo social. Para empezar, voy a hablar de la ofensiva neoliberal en Colombia. La década de 1980 fue una expresión de fuertes transformaciones societarias en el mundo, alterando así los cimientos del orden social burgués y la experiencia socialista soviética. También la ofensiva es la crisis estructural del capital, especialmente dándose una crisis económica tanto política del denominado capitalismo democrático o estado de bienestar social, desarrollando en los países centrales de la capital de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, particularmente en Europa Occidental. Pero en realidad, la crisis estructural capital que inicia en ese momento y que es vigente hasta la actualidad es una crisis económica, superacumulación y especulación del Estado burgués, de la sociedad burguesa y de la relación de destructora con la naturaleza. Bueno, volviendo a la reconceptualización, en Chile, después del derrocamiento del presidente socialista Salvador Allende en 1973 y la instauración de la sangrienta dictadura cívico-militar comandada por el general Pinochet, que iría hasta 1990. Desplegaron el neoliberalismo en la década de 1980 como política interna pero también externa, junto a las instituciones económicas internacionales, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, entre otras entidades. Desplegó el ideario del fin de la historia y el fracaso del proyecto comunista consolidado para los inicios de 1990, un repliegue de las organizaciones obreras y un ambiente generalizado que desempeña desesperanza y desilusión. Esto rápidamente será utilizado por la ideología postmoderna para relativizar, bueno, eso, la vida cotidiana y vaciar las luchas de los trabajadores de su conciencia de clase, abriendo el camino para la plena expansión de la ofensiva neoliberal. Los componentes de esta ofensiva los podemos identificar en la restauración productiva, que es la flexibilidad en los procesos de trabajo y de las condiciones laborales, conllevando a la pérdida de derechos laborales. O sea, como que uno trabaja y tiene procesos muy arduos, muy difíciles, y se les niega los derechos laborales. El siguiente es proceso de financiación, que desregula financiera y comercialmente el desmonte de la industria. O sea, como que ya no se van a trabajar. Eh, Eliminar algo gradualmente. Las industrias fueron como que eliminadas, pero gradualmente. En este contexto podría interpretarse como simplificar el desmonte de la industria nacional. También está la contrarreforma del Estado, reducción del Estado por supuesta inoperancia, privatización de instituciones públicas, mercantilizaciones de derechos sociales, focalización, asistencialismo y tercerización de políticas sociales, fortalecimiento del componente político, militar del control de la vida cotidiana. Bueno, y la ideología posmoderna también exacerbación del individualismo al endogenismo, la competencia, el consumo sustentado en el inmediatismo y el racionalismo, pero que se niegan la razón, la lucha de clases y la necesidad de la toma del poder de Estado para una transición de superación
del modo de producción y reproducción capitalista, planteando supuestas alternativas al margen del capital y del Estado burgués. Bueno, el neoliberalismo busca implementar el capital con nuevas formas de comercialización financiera y las privatizaciones, implicando a su vez una refunción del Estado. Bueno, y las primeras expresiones del neoliberalismo en Colombia son registradas entre 1974 y 1982, con los relacionamientos que de la burguesía criolla tienen con la escuela de Chicago, particularmente los presidentes Alfonso López y Julio César. Si bien la política económica del país aún no se direccionaba aún bajo el régimen de industrialización comandado por el Estado o modelo de industrialización por situación de importación, las influencias neoliberales fueron en la formación de intelectuales orgánicos de la burguesía que posteriormente, hacia la década de 1990, asumieron diversos cargos en ministerios, presidencia del Banco de la República, entre otros. Bueno, un dato curioso es que en la dictadura del 13 de septiembre de 1978, un mes después de haberse posesionado el presidente Julio César, Ayala expidió el decreto de 1923, a través del cual se adoptó el Estatuto de Seguridad que su antecesor, Alfonso López, gobierno permitido, había negado a adoptar en medio del paro cívico de 1977. Con las dictaduras del Cono Sur, muestra de ello fue la represión a los capturados tras el asalto del N-19 al Cantón Norte de Bogotá, 1979, en enero. Bueno, durante el gobierno de Besario Betaco se establece una mesa de diálogo entre la insurgencia armada y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, donde se gestó la creación del movimiento político Unión Patriótica, UP, que es la Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia, las FARC. La Unión Patriótica, en el que contribuyeron sectores democráticos y revolucionarios, como en un escenario que las FARC-EP transitara de la política armada a la política en el marco de la democracia burguesa. Bueno, y ya para más o menos ir finalizando, el exterminio de la Unión Patriótica, como tantas personas murieron simplemente porque querían un cambio en el país, y como todo esto pasó, tan solo tener ideales izquierdistas o diferentes al partido de esa época, se empezaron a pelear. Bueno, ahora el baile rojo provocándose un genocidio político que dejó las dramáticas cifras de aproximadamente 5.000 militantes asesinados, 14 en ese proceso de exterminio político. No solo se eliminaron cuadros dirigentes y bases, sino que se golpeó fuertemente el movimiento sindical como preámbulo para la inserción de la programación neoliberal. El último gobierno de la década de 1980, el de Virgilio Barco, recibió el país con un genocidio en curso, el paramilitarismo como política del Estado y el narcotráfico como economía en ascenso, que se imbricaba con el capital financiero transnacional, con seguimientos territoriales colombianos y que comenzaban a permear las instituciones del Estado. El panorama para las clases trabajadoras en Colombia se presentaban como un retroceso que implica un repliegue ante el exterminio sistemático y la desilusión generada que se vivió en el mundo entero con el agotamiento de la primera experiencia transitoria socialista. Se establecen los ejes estratégicos para la liberación económica y la reproducción de capitales en los territorios latinoamericanos y a nivel mundial. El recetario de 10 puntos será la guía política económica de los gobiernos venideros en Colombia. Bueno, entonces el gobierno de Vigilio Barco recibió un fuerte golpe de Estado, unas masacres por paramilitares
como políticos de estados y narcotraficantes como economía. En ascenso que la capital, eh, el capital financiero transnacional con seguimientos terratenientes colombianos y que comenzaban a armear las instituciones del Estado. ¿Entendido? Bueno, ahora voy a explicar ahora la Carta Magna. Bueno, esta no es. La Carta Magna, que fue en el 1991, comenzó como una nueva etapa para los derechos y libertades de los colombianos, y ese se llamó la Constitución Política de Colombia, que con algunas reformas hoy permanece vigente y se constituye como el principal documento que consagra los deberes y derechos de los ciudadanos e instituciones estatales de nuestro país. Ya para ir terminando y que pase Jessica, bajo el gobierno de César Trujillo, sucesor de Luis Carlos Galán, eh, bueno, sucesor del que murió en el Bogotazo, posterior a su asesinato como candidato presidencial, se dio continuidad a las políticas del gobierno de Barco y se crearon todas las condiciones para la desregulación y financiera de la economía nacional, procesos de desmonte de la industria, de desprotección de la agricultura, privatización de diversas entidades políticas y recorte del denominado gesto social, aumentando el disciplinamiento fiscal y las políticas de autoseguridad. Bueno,